Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: «Este es de verdad el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros decían: «¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David?». Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron: «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos le replicaron: «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos». Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo: «¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho?». Ellos le replicaron: «¿También tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas nos van preparando poco a poco a lo que es la Semana Santa. Ya dentro de una semana empezamos esta Semana Santa con Domingo de Ramos. Y si la primera lectura es toda esta, el acoso al justo, que es una forma profética, el gran justo es Cristo, y el que morirá justo por los injustos es Cristo. Y nosotros hemos de tener claro que somos esos injustos que Dios quiere hacer justos por la gracia. Pero el Evangelio es este Evangelio donde se ve cómo actúa el hombre y cómo actúa el hombre contra Dios muchas veces. Es la gente que empieza a durar. Tal vez sea el profeta, tal vez sea el Mesías, tal vez Jesús sea el que estamos esperando. Y entonces viene esta discusión: ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Bien, sabemos que Jesús es del linaje de David por su padre, o al menos por el que hace de su padre, que legalmente es el que transmite. Legalmente él es hijo de José y como tal de la familia y linaje de David. Y nace en Belén, como donde tenía que nacer. Lo sabemos, que lo celebramos cada año en la Navidad. Pero la gente veía que venía de Galilea. Han ido a vivir a Galilea desde niño y allí sale de Nazaret, Galilea. ¿Cómo puede venir de Galilea? Ha de venir de Belén. No puede ser el Mesías. Mientras hay esta discordia que discuten entre ellos, vienen algunos que quieren prender a Jesús, llevarlo ante el Sanedrín. El Sanedrín quiere que Jesús declare ante ellos. Sin embargo, no lo consiguen y los soldados van al Sanedrín y le dicen que es que habla muy bien, es que no habla, nadie habla como él, es que no han sido capaces de prenderlo. Jamás ha hablado nadie como ese hombre. Y entonces viene todo lo que serán estos saduceos, los fariseos, que responden: «¿También vosotros de qué os dejáis embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él?». Y aquí viene una frase muy, muy dura. Esta gente que no entiende de la ley son unos malditos. Claro, aquí hay el gran problema, que es ponerse los mismos fariseos en contra a Dios. Entender de la ley qué quiere decir. Y aquí hay dos significados totalmente antipuestos, antitéticos.
El significado correcto, el que entiende de la ley es el que la practica. El que entiende de la ley de Dios se entiende aquí. El que no entiende de la ley no es eso en sentido bueno, el que entiende la ley es el que la practica, el que no entiende es el que pasa de la ley. Pero aquí los fariseos no lo dicen en este sentido. Los fariseos son aquellos que usan la ley como ellos quieren. Así que los que no son expertos en las truculencias de usar la ley a beneficio propio, esos son malditos. Así que los buenos pasan a ser malos, los que buscan la santidad son malditos y los que juegan con la ley a beneficio propio son los buenos. El mismo juego que le harán a Jesús. Y entonces Nicodemo, aquel que había ido a ver a Jesús en secreto al principio de su predicación, sale en defensa del sistema, o sea, de lo que hay que hacer. No, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? O sea, un sistema mínimo de justicia. El escuchar al que ha hecho algo. Bueno, hemos de pensar que hoy es curioso cómo estas cosas se repiten. Hoy también hay muchos procedimientos que son puramente administrativos y no se escucha a nadie. Y la administración, incluso dentro de la Iglesia, esto pasa. Dentro de la Iglesia, si a mí me hiciesen un expediente administrativo, podrían condenarme sin que yo pudiese ni rechistar, ni siquiera defenderme. Es estas renovaciones hechas en los últimos años que van precisamente contra la ley, pero es igual. Es una forma de autodefensa de algunos. ¿Qué responden los fariseos? No nos interesa. ¿Eres tú también Galileo? Pues estudia y verás. De Galilea no salen profetas. Muy curiosa esta respuesta, porque es la respuesta típica del que no le importa mentir para salir con la suya. Todo el mundo dirá, ves, claro, si no salen profetas de Galilea, pues es lógico, Jesús no es profeta, ni es el Mesías, ni es nadie. Ya está zanjado, asunto totalmente zanjado. Solo que no es verdad que no salgan profetas de Galilea. Y así tenemos el profeta Jonás, que es Galileo, y después 4 profetas más, de los cuales hay discusión. Algunos dicen totalmente que son galileos o que venían de Galilea, como son Nahum, o Elías, o Eliseo, o Oseas. Esos 5 profetas que pueden ser galileos. Pero no interesa. Hemos decidido que si Jesús es Galileo, no hay profetas en Galilea. Cuando uno empieza a oír muchos de los razonamientos contra Dios, contra la Iglesia, contra Jesús, contra el magisterio, contra la moral cristiana, se encuentra en lo mismo. Falsas verdades que sentencian y que dejan al otro sin aliento. No puede responder. Yo he pontificado que esto es así, yo tengo el poder, hago lo que quiero, pontifico y los demás que se callen. Y dices, ¿qué? Pues eso continúa pasando. También en el mundo de hoy, en las discusiones de hoy, es un texto totalmente actual, la forma de hablar de los prepotentes. Y los prepotentes, como dice muy bien tanto el Papa Francisco, los prepotentes dentro de la Iglesia o fuera de ella. Porque también dentro de la Iglesia hay esos prepotentes que sentencian desde, uno querría ser bueno y decir desde el desconocimiento, pero no es verdad. Porque ellos presumen saber. Y si presumen saber, entonces no hay desconocimiento, sino hay mala fe y hay mentira. Y eso pasa a veces en la Iglesia y pasa fuera de ella muchísimo. El cristiano ha de buscar la verdad sabiendo que muchas veces encontrará mentiras a las cuales ha de
ha de resolver en su interior, en el sentido de decir, bueno, querríamos una iglesia de todos santos, imposible. En la iglesia hay uno que es santo absoluto, nuestro Señor. Una santa absoluta, la Virgen María. Los demás, desde el Papa hasta el último fiel, somos una mezcla en la cual se aspira a la santidad, esperemos que todos aspiren a la santidad, pero donde se vive también el pecado. Y como nos recuerdan todas las cuaresmas, se nos pide esa conversión para que dejemos la mentira, para que dejemos la soberbia, para que dejemos el mal. Dentro de un par de semanas lo haremos de una forma especial en esa renovación de las promesas del bautismo. Renuncias al mal, renuncias al pecado, renuncias a Satanás, crees en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia. Renunciamos al mal, creemos en la verdad, pero Señor, danos gracia para poner en práctica todo aquello que queremos creer y de poder dejar de verdad todo aquello que hemos de eliminar de nuestras vidas.